edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esta es palabra de Dios, hermanos. Hemos estado compartiendo un tema que no tiene fin. Es decir, si vamos a escudriñar las escrituras tocante al tema de la familia, no tiene fin, hermanos. Siempre hay algo que Dios nos está diciendo, recordando, confrontando. Lo que las iglesias neotestamentarias y nosotros, obviamente, que creemos en Cristo y que sabemos lo que Dios demanda de parte de nosotros como iglesia, tenemos que seguir predicando esto, la familia y la familia. Tal vez a muchos dirán, no, ¿por qué tanto hablar de la familia? Porque si hay otros temas, a lo mejor podemos hablar de Apocalipsis, lo cual es muy interesante. La profecía es muy interesante. Y toda la escritura dice la misma palabra, que es inspirada por Dios. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis podemos tener todo el pensamiento de Dios, tenemos todo el pensamiento de Dios y nos va a ser útil. No, ninguna porción es de desecharse. Sin embargo, hay temas que tenemos que enfatizar todavía más. Y uno de ellos es la familia. ¿Por qué? Porque estamos ahorita viviendo tiempos, me atrevo a decir, demasiado peligrosos, en donde una de las tres instituciones que Dios ha establecido como santas y sagradas es la familia, está siendo atacada directamente, sin tregua, de parte del enemigo, que sabemos que es Satanás, y del sistema que impera en este mundo. Así es de que, hermanos, nos toca a nosotros predicar acerca de ello, y también nos toca a nosotros tomar decisiones. O dejamos pasar el consejo, o lo tomamos y lo aplicamos y palpamos en realidad que Dios es fiel a sus promesas. Así es de que este es un tema, hermanos, que no tiene fin, que tenemos que seguir predicando hasta que cuando ya no lo podamos predicar es porque Cristo ya vino por nosotros o partimos a su presencia. Esa sería la única, hermanos. Pero mientras tanto tenemos que seguir viendo el consejo de Dios. Y el salmista dice, si Jehová no edificare la casa, algo vano. ¿Sí sabes qué es algo vano? Como aquella nuez grandotota que me quise comer ahí con mucha hambre cuando andábamos en Cerro Azul, al pendiente con nuestro hermano Antonio y la salud de su suegra. Y el hermano tiene muy buena condición física, él camina bastante. Y quise seguirle el paso y pues no, la verdad él camina mucho. Y ya tenía hambre y dije, pues ahí en el mercado venden muchas cosas. Y había unas bolsas así grandecitas de pura nuez, una nuez bien bonita. Y dije, pues bueno, voy a comprar. Y hermano, pues ahí estoy comprando esas nueces. Y la primera que abro, salió toda seca, vana. Dije, bueno, no pasa nada. La segunda igual, todas me salieron así, me salieron de esa forma. Soy un ruidito raro. Salieron vanas, o sea, no sirve, hermanos. Algo vano no tiene ningún provecho. Y así sucede cuando nosotros queremos edificar las cosas, o edificar en este tema que vemos la familia, sin la ayuda de Dios. Eso es vano. Por eso hoy en día existen muchos problemas acerca de la familia. La desintegración familiar constantemente. El matrimonio ya no es una opción para muchos jóvenes. ¿Sabían ustedes esto, hermanos? Para muchos jóvenes ya no es opción el matrimonio. Ya nada más es, vamos a intentarlo, nos juntamos y si funciona bien y si no, cada quien para su lado. Algo muy típico, digo que no es en todos, pero sí en Estados Unidos casi es el común denominador. No todos, hermanos, porque no es bueno generalizar, pero sí nos hemos dado cuenta que en aquellos lugares casi el común denominador es ese, o sea, nos juntamos y funciona bien y si no, cada quien por su lado. O sea, el matrimonio ya no es una opción. Y por lo tanto, las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros lo están tomando de esa misma manera o peor aún. Y quien está detrás de todo esto es Satanás. Por eso dice el salmista, si Jehová no edificare la casa, si no es en Dios, hermano, no va a haber
garantías, porque el único que da garantías es Dios. Y cuando Dios promete, Dios cumple. Yo te puedo prometer muchas cosas y créelo, algunas tal vez las pueda cumplir, otras no. Pero Dios no es así. Dios promete y Dios cumple. Y si la Biblia dice que si en Él podemos establecer las bases de la familia, cuyas garantías van a ser casi palpables, yo lo creo. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare, no protegiere la ciudad, en vano vela la guardia. Esto es como que a veces nosotros queremos hacer el trabajo de Dios. Queremos nosotros salir adelante por nuestros medios, nuestros recursos, y dejar a un lado la protección divina de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del, y ahí menciona un atributo, del Omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Que es un Dios todopoderoso. Pero hay veces que nosotros queremos hacer las cosas por Él. Creemos que esta batalla la podemos ganar solos, sin Él. Creemos que con las filosofías que existen en este mundo es suficiente para que podamos permanecer firmes, y no es así. Tiene que ser a través de Él, hermanos. Tiene que ser por medio de Él. Si no es Dios, no va a funcionar. Y yo tengo que insistir en esto. Si las bases de lo que tú quieras establecer, lo que tú quieras, ¿sí? Lo que tú quieras, están mal esas bases, no te sorprenda que todo lo demás esté mal. Hay algunas veces que nos conocemos dichos muy populares, pero uno de ellos dice: lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, por eso es importante ahondar en estos temas tan vastos que tenemos en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del orden de Dios en la familia. El orden de Dios en la familia. Y quisiera que, por favor, después de ver el Salmo, ahora busquemos la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Es la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14 y el versículo 40. Si hablamos de las bases, establezcamos las mismas de este tema. Dice primera a los Corintios 14, 40. Si alguien puede compartir Biblia, hermanos, son tan amables, tenemos visitantes. Gracias, hermanos, acérquense. Es muy importante que... Bienvenidos, hermanos, bienvenidos que están aquí con nosotros, Dios los bendiga, ¿verdad? Bien, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, dice la palabra de Dios: pero hágase todo decentemente y con orden. A ver, hermanos, ¿lo pueden repetir con convicción? Dice: pero hágase. El contexto de esta porción nos habla de cómo en Corinto los hermanos tenían muchos pleitos y cosas por que no se ponían bien de acuerdo, hermanos. Era una iglesia muy carnal, lo vimos el miércoles. Y aquí estaban debatiendo acerca del tema de las lenguas, ¿sí? Las lenguas. Y ahí se enfrascaron en ese round, diciendo que pues las lenguas y dando un énfasis a esta doble unción del Espíritu y todas esas cosas que bíblicamente no está diciendo nada de eso, hermanos, ¿verdad? Es un problema a veces que nosotros como líderes enseñemos algo que no dice las Escrituras, y si lo dicen lo estamos torciendo. Aquí claramente sabemos que esto de las lenguas no era más que idiomas. Lenguas viene de una palabra hebrea llamada glosolalia, que quiere decir algo que se entiende, no es algo que no se entiende. Y hay un orden y Dios menciona muchas cosas al respecto. Entonces, hermanos, no se ponían de acuerdo. El Señor, por medio del apóstol Pablo, les explica en torno a este tema tan controversial, que hoy en día sigue siendo mucho eco, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema, sino que el versículo 40 nos dice: pero hágase todo. Esto incluye no solamente ese tema, sino todo, hermanos, absolutamente todo
lo que tú emprendas, lo que tú hagas, dice el Señor, hágase todo decentemente y con orden. Por una sola razón, nuestro Dios es un Dios de orden y no de desorden. Por eso insisto que si la Biblia dijera, hermanos, hay que salir de las bancas y hay que hacer escándalo y tirarse al piso y hablar desmedidamente, yo les diría, háganlo, pero la Biblia no lo dice, hermanos. El Señor Jesucristo nunca lo hizo. Al contrario, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y que sigamos sus pisadas, que andemos como Él anduvo. Entonces yo no tendría por qué predicarles eso, porque la Biblia no lo enseña. ¿Sí? Por eso hay que estar atentos. Dice, hágase todo decentemente y con orden. Y en la misma carta, pero en el mismo capítulo, versículo 33, si lo tienen, les pido que participen, por favor. ¿Qué dice? Amén. Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz, hermanos. Esa paz que debe prevalecer en cada corazón, en cada hijo, en cada hija del Señor. Esa paz de Cristo que sobrepasa nuestro entendimiento también. Hermanos, en estos versículos quiero descansar este tema, el orden de Dios en la familia. La familia está siendo atacada terriblemente por Satanás con sus artimañas, su astucia y la sutileza que él es experto en manejar, hermanos. Recuerden, el enemigo nunca va a utilizar lo grotesco, va a utilizar la sutileza. Así suavemente se va a introducir poco a poco para después dar ese zarpazo letal que te va a desgarrar en todos los aspectos de tu vida. Por eso dice la Biblia que no debemos de ignorar sus maquinaciones. No debemos ser ignorantes al respecto de ese ataque que el enemigo va a estar lanzando contra ti y contra mí constantemente, esos dardos de fuego del maligno. Pero a veces no lo queremos entender así. Emprendemos nuestras labores, hermanos, sin la protección absoluta que Dios nos da. Es decir, no es que dudemos de Dios, pero Dios dice que debemos de tomar toda la armadura, ¿no? Y no a medias. Y a veces salimos al trabajo, salimos a hacer lo que tengamos que hacer sin esa protección absoluta que Dios nos dice, ¡hey, ahí está la armadura! Toma toda la armadura. La espada de la fe, el yelmo, el calzado, la coraza de justicia, es toda la armadura, es todo o nada, hermano. Porque esos ataques que vienen de parte del enemigo van a dar en el lugar preciso, en los lugares enclenques, en el talón de Aquiles. Hermanos, ese es el punto importante aquí. Que entendamos que hay una guerra y Satanás está tratando con esas artimañas y sutileza. Dios quiere hoy familias que se planten firmes en el barbecho de la siembra y lo hagamos como Él dice y no sembrar como el mundo está sembrando. ¿Se acuerdan de la predicación del hermano Juan Reina? Esa predicación la escuché aquí y la vuelvo a poner porque me ha sido de bendición. Y cómo de ejemplos tan prácticos del campo pudo llevar esas aplicaciones bíblicas y decir, sí, es cierto, estamos sembrando de una manera equivocada y por eso estamos cosechando. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y luego no le echemos la culpa a nadie más, sino que nosotros mismos hemos decidido soltar el arado o hemos decidido sembrar, pero sembrar mal. Así es de que, hermanos, nuevamente las advertencias. Por eso el propósito de este mensaje también es que cada uno de nosotros tomemos el orden que Dios establece en la familia y evitar a todo costo cambiar ese orden o ese rol, si lo quieres llamar de esa manera. Es que entendamos, hermanos, usted y yo, que nuestro Dios ha establecido un orden dentro de la familia. Y como es un tema que a lo mejor puede tocar cuerdas muy sensibles, voy a tratar de ser cuidadoso en lo que estoy diciendo.
para que no surjan malos entendidos, que a veces aun cuando querramos explicarnos de la mejor manera los hay, hermanos, los hay, pero bueno, he orado al Señor por este tema. Bien, vamos a estar luchando con un ruidito por ahí, como que hay algo de interferencia. Creo que ha de ser el cable grueso, Daniel, que está en medio, ese, si lo desconectas, ahí está, es el bass, el bajo. Sí, desconéctalo, ahí está, parece que ya. Gracias, hermano Daniel. Ok, hermanos, con tristeza vemos que la familia ya no es opción, decíamos, para muchas personas. Pero lo más increíble y lo más lamentable es que para muchos cristianos tampoco ya lo es. Porque ya de alguna forma han sido contaminados por el desorden que impera en este mundo por medio de Satanás. Eso es lo que se está viviendo, hermanos. O sea, por un lado, las personas que no tienen a Cristo morando en su corazón lo hacen, pero los cristianos también lo estamos haciendo. Estamos siendo permeados por todas estas filosofías, estas ideas equivocadas en torno a la familia. Y te puedo decir, hermano, cómo hemos visto que ya no creen en el matrimonio, ya no se cree en el matrimonio, porque ya no es opción. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos, en Génesis? Vamos a estar ahí viendo versículos que una y otra vez los vamos a estar viendo hasta que Dios nos siga mostrando su pensamiento como debe ser. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Estamos bien? Versículo 2, ustedes. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y sucesivamente vemos cómo Dios trabajó de una manera precisa en torno a la creación de este mundo. Ya que Él ha creado todas las cosas, hermanos. Dice Colosenses 1:15, hablando de nuestro Señor Jesucristo y su deidad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, hermanos, vemos ahí en esta expresión de Génesis 1:2, dice, la tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía y la tierra estaba en tinieblas. Otra vez, el Evangelio. Así vive una persona sin Cristo, así vive una familia sin Cristo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Viven desordenados, vacíos y en tinieblas, hermanos. Algunos pueden decir, no, hermano, ahí no viene el Evangelio. Sí, ahí está implícito, porque una persona sin Cristo así vive. Créelo, yo así viví un tiempo, de esa manera desordenada, de esa manera vacía y en unas tinieblas casi densas, que no nos dejan ver bien las cosas que están sucediendo. Y la expresión sin orden y vacía, por ejemplo, sin orden, es de una palabra hebrea que significa ruinas, ¿sí? Ruinas en su totalidad. Vacía es una palabra hebrea que significa vaciedad. Hermanos, Dios es un Dios amoroso y Dios es un Dios soberano y quiere lo mejor para todas las personas. Amén. Dios quiere que las personas sean salvas, que procedan al arrepentimiento, que crean en Jesucristo como el único y suficiente Salvador y que no vayan a condenación eterna, sino que pasen a una vida abundante por medio de Él. Dios quiere lo mejor. Cuando Dios estableció este mundo, quiere lo mejor para el ser humano. Y en el libro de Isaías, capítulo 45, por favor, usen la Biblia.
Dice ahí Isaías capítulo 45, déjenme llegar ahí rápido, versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Lean lo que sigue. Él no creó esta tierra, este globo terráqueo, así nada más, en vano. Tenía un propósito, tiene un propósito. Porque Dios nunca va a cambiar sus planes y sus propósitos, hermanos. Por eso dice aquí claramente que Dios creó todas las cosas y no creó nada de esto que vemos en vano. La creó para que fuese habitada. Dice la Biblia, yo soy Jehová y no hay otro. ¿Qué más podemos ver aquí en la Escritura? Proverbios 3. Avancen, hermanos. A eso hemos llegado a este lugar, ¿verdad que sí? Entonces vamos a hacer todo nuestro empeño para ver lo que Dios nos dice. Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 3. Dice lean por favor el versículo 1, si son tan amables. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Tenemos nosotros que atender lo que Dios nos está diciendo en su bendita palabra. Además que Dios ha creado todas las cosas, nos ha dado sabiduría para poder entender su palabra. Creó el mundo con un propósito y la Biblia nos dice también que Él hizo todo lo que Él hizo, lo hizo de una manera hermosa, ¿sí? Como dice la Escritura en Eclesiastés, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y llegamos otra vez a Isaías capítulo 14. Vamos a ver, hermanos. Estamos viendo las bases. Antes de entrar de lleno más al tema. Isaías 14. Si la palabra de Dios nos dice en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después nos dice a continuación en versículo 2 que la tierra estaba desordenada, ¿cómo es posible si nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden? Bueno, hermanos, porque es muy posible que sucedió lo que menciona Isaías capítulo 14, que dice el versículo 12. ¿Están ahí? Ok, hermanos. Lean desde el 11, por favor. Descendió al Seol. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Y qué dice, hermanos? Y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hermanos, es muy probable que cuando el diablo, la serpiente antigua y Satanás se rebeló contra Dios y quería ser más que Dios. Hermanos, nadie puede ser más que Dios. Solo hay un Dios y un mediador. Nadie más. Y dice la Escritura que Él fue arrojado. Y siendo Él el padre de la mentira, sabemos que estos son los resultados. El Señor Jesucristo posiblemente por la Escritura fue testigo de este evento que se menciona aquí en Isaías capítulo 14. Si ustedes van a Lucas, por favor, en el capítulo 10. Lucas capítulo 10 y versículo 18.
Dice ahí la palabra del Señor. Desde el 17 leo. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El tiempo de Génesis 1 al versículo 2 es un tiempo indefinido, hermanos. No se mide, es indefinido. ¿Qué sucedió? Para que la tierra entonces, un lugar que Dios había preparado para el hombre, para que la habitase, un Dios de orden, y de repente aparece que la tierra estaba desordenada. Hermanos, Juan 8:44. Vamos, hermanos, vamos, no se detengan, no se cansen. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Acuérdense, dos familias espirituales. Y los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Él ha sido ¿cómo? Homicida ¿desde cuándo? Desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Por una razón, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Te das cuenta? Ahí encontramos una razón muy clara del por qué hoy en día ya no hay énfasis en la familia, al menos ya no se siguen los planes de Dios. Porque el enemigo se ha encargado de desvirtuar estos principios. Él es, dice, homicida desde el principio. Él ha sido mentiroso, él es el padre de la mentira. Hermanos, nos creemos más las mentiras del mundo, nos creemos más las mentiras del internet, nos creemos más las mentiras de la gente, nos creemos más las mentiras de nuestras propias familias. Nos creemos más la mentira de los políticos. Ese es el punto. Y por eso las familias se van desquebrajando poco a poco. Y en lugar, hermanos, de tomarnos del poder de Dios para enfrentarles, como Dios dice, estamos haciéndonos a un ladito, dejando que el enemigo tome más ventaja y más ventaja para con las nuevas generaciones, hermanos. ¿Te has puesto a pensar qué va a ser de aquí a 5 años con los niños que están creciendo? 10 años, te pones a pensar de las nuevas generaciones. Mira, si tienes oportunidad, acércate con nuestra hermana Katia, como trabajadora social. Te puede poner al tanto de muchas cosas tremendas que están sucediendo en nuestra sociedad con los niños. ¿Sí? Y hermanos, es triste todo esto, pero tenemos que tomar con seriedad lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos avanzando un poquito más. El orden de Dios en la familia es el tema. Y en funciones del orden de una familia de parte de Dios, pues es como lo establece en el libro de Génesis también. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Punto, hermanos. Ese es el orden de Dios. Dios puso a Adán, después de crear todo de una manera perfecta, de establecer el orden que Satanás había desordenado. Hermanos, Satanás siempre va a desordenar o quiere desordenar lo que Dios quiere tener en orden. Pero quiero decirte algo importante. Démosle las gracias al Señor, porque en Cristo Jesús hay retorno, hay solución. No estamos solos, hermanos. No está acabado todo. El diablo quiere que lo creas de esa manera, que ya no hay punto de retorno, pero en Cristo sí lo hay. Por eso deberías de quedarte con ese pensamiento. Así es de que en cuestión del orden, dice que Dios establece a papá, a mamá y a quién más. Y en los hijos. ¿Sí, hermanos? O sea, necesitamos entrar al instituto para que nos den un estudio de hebraísmo, de griego, para entender esto, este concepto tan sencillo. No, ¿verdad que no? Papá, mamá,
e hijos, punto, se acabó. Y a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros nos ha dado las normas a seguir, es decir, nos ha dado sus instrucciones. No lo veas como una imposición. Hay personas que dictan leyes, que ponen cargas en los hombres, dice la Escritura, pero Dios no hace eso, pero sí establece un orden. ¿Sí? Es más, dice la Biblia que los mandamientos de Dios no son gravosos, pero tú y yo los queremos ver así, gravosos. Ay, qué pesado ir a la iglesia el domingo cuando está fresquito ahorita el tiempo. ¿Sí o no, hermanos? Ay, es que toda esta semana trabajé demasiado y estoy súper cansado. ¿Sí o no, hermanos? Es como si nosotros le vamos a hacer un favor a Dios, cuando no es así, hermanos. Dios no necesita tus favores de ninguna forma, ni los míos. Yo necesito de Él, por eso yo estoy acá. Así es de que papá, mamá, hijos, cada quien tiene un rol específico, pero el hombre, el ser humano, se ha encargado de cambiar, de torcer, porque esto no viene de parte de Dios. Y si no viene de parte de Dios, ¿de quién viene, hermanos? Del enemigo. Si no es de Dios, ¿de quién viene? Del enemigo. Fácil. Dos familias espirituales, dos padres espiritualmente hablando, Dios y Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque vuestras obras queréis hacer, dice el Señor, confrontándoles directamente, porque le decían, nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos a Abraham por padre, pero el Señor les dice, no, ustedes son de vuestro padre el diablo. Hermanos, el ser humano se ha encargado también de creerse las mentiras y torcerlas y cambiarlas y aplicarlas de una manera terrible. ¿Lo crees o no lo crees, hermano? ¿Estás convencido o no estás convencido? ¿O crees que es un cuento, una fábula por ahí? Mira, ve a Romanos capítulo 1 y pídele a Dios que te dé el discernimiento correcto. Dice Romanos en el capítulo 1, versículos 22 y versículo 23. Te voy a invitar para que con una mano en el corazón los leas cuidadosamente. Romanos 1, 22 y 23. ¿Qué dice? Hermanos, aquí la Escritura establece cómo el ser humano, guiándose por los ataques del enemigo, por el poder de convencimiento que tiene y por lo que hemos dicho acerca de las filosofías, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo no sé a cuántos de ustedes le ha tocado platicar con un joven para darle un consejo acerca de la palabra de Dios. Y los jóvenes como que tienen muchas ideas acá en la cabeza. Y ¿cómo se dice? Filosofían mucho, o sea, te dicen muchos argumentos. Y claro, hay que ponerles atención, pero presta mucha atención en la forma en que se expresan. En que tratan de justificar lo que no se puede justificar, al grado que te puedan decir, es que no tiene nada de malo. O sea, ¿dónde vemos el problema? Y empiezan a establecer patrones filosóficos y no hay forma de que se puedan meter al redil de las Escrituras, porque le creen más a otras personas. De veras, es interesante platicar con ellos. Cuando la Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Y cuidado, hermanos, porque si nosotros nos miden las palabras a veces también, nos miden las palabras. Cuando yo le pueda decir a mi hijo, por ejemplo, bueno, ya, haz lo que tú quieras.
¿sí? Yo ya te expliqué, hazle como tú quieras. Hermanos, ¿saben lo que estamos haciendo ahí? Estamos perdiendo la batalla, estamos perdiendo la guerra, porque ya nos rendimos, ¿sí? Ya nos rendimos, ya bueno, ya te expliqué, haz lo que tú quieras y vas a ver las consecuencias. Sí, hermanos, la va a ver porque vemos la voluntad permisiva de Dios, pero hay veces que nosotros tan fácilmente nos rendimos y tiramos la toalla. Bueno, yo ya te expliqué, si tú no lo quisiste entender, ni modo. Y en lugar de apretar más la cuña, vamos aflojando, 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 hasta que ellos se remontan sobre nosotros y ahora ellos quieren controlar y hacer y deshacer. Porque fueron las filosofías las que penetraron en su mente y no la palabra de Dios. Eso es lo que está imperando, hermanos. Y aquí en Romanos capítulo 1 dice, profesando ser sabios, se hicieron ¿cómo? Necios. ¿Y sabes que muchos jóvenes ya no quieren saber de las cosas de Dios? ¿Sí saben esto, hermanos? Cristianos ya no quieren saber nada de las cosas de Dios, ya no les interesan las cosas de Dios porque les son aburridas, porque los imponen, porque los obligan según sus razonamientos. ¿Cuándo te han obligado, mi hermano? Sabes que por la gracia de Dios ya tenemos algo de tiempito aquí. Yo nunca he visto que mi pastor, en este caso hermano Oscar, se imponga y me obligue y me diga. Nunca. Yo he visto lo que dice en su palabra, punto. Y además veo su ejemplo. Es que te prohíben, nadie te prohíbe nada. Solo yo quiero agradar a Dios. Eso es lo que quiero hacer, nada más. ¿Por qué es tan difícil de entender esto, hermanos? Si no agradamos a Dios, ¿a quién vamos a agradar? Y pregúntate, ¿dónde están nuestros jóvenes? Por así decirlo. ¿Dónde están ahorita muchos de los jóvenes que ya no quieren escuchar la palabra de Dios? Y yo les diría, bueno, está bien, si esta iglesia ya no te es de edificación, si esta iglesia ya no te provee un crecimiento, búscate otra iglesia donde puedas crecer. Pero ni eso, hermanos. Porque les es más fácil irse al mundo que aferrarse a las cosas del Señor. Porque son las filosofías que traen ahorita. Dice la Biblia, versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Es decir, tomaron y dijeron, esto no funciona y voy a cambiarlo por esto. Ese es el problema, hermanos. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, etcétera, etcétera. Lean el 25, ayúdenme, por favor. Hermanos, la Biblia dice que el ladrón no viene sino para dos cosas nada más, ¿sí? Robar, matar y destruir. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para estas mismas cosas: robar, matar y destruir. Grábalo en tu mente, grábalo en tu corazón. No se va a detener ni tantito para afectarte a ti y a tu familia, o las bases que tú quieras establecer para una familia. Y dices, bueno, hermano, es que yo ya estoy casada, o ya me casé, o tuve estas circunstancias, lo que sea, ya no aplica. Sí aplica, déjame decirte, porque vienen personas detrás de ti. ¿Tienes amigos, conocidos, hijos, nietos, sobrinos? Están viéndote. Y sí puedes aportar definitivamente muchas cosas a favor de ellos, para que esas bases se establezcan como Dios quiere, porque en Cristo hay un punto de retorno. Hermanos, dice aquí la Biblia que cambiaron la verdad de Dios. ¿Y qué es la verdad? Cambiaron la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad? Yo te pregunto. ¿Es el relativismo? Es lo que estamos viendo en muchos jóvenes que se impregnan de otras cosas en lugar de la palabra de Dios. Dicen, esto es verdad. Hermanos, de veras que cuando entran a la universidad también hay que poner mucha atención, ¿eh? En la universidad hay mucho gnosticismo, mucho ateísmo, que si no estamos bien parados como padres los van a confundir, ¿sí o no, hermano Gerardo? Aún en psicología, Sigmund Freud y todos esos. Es bueno el estudio, prepárense, adelante, hermanos, púchenlos, anímenlos, pero nunca pongan el estudio por encima de las cosas del Señor. Se volvió a escuchar.
Entonces, vamos avanzando un poquito más. Gracias, hermano Daniel, ojalá le encuentre ahí. En el rol, hermanos, en el orden de la familia, de parte de Dios, pudiéramos ver esto. Primero, el padre sería el principal proveedor de todo lo necesario en su familia. Amén, varones. Otra vez, el padre sería el principal proveedor de todo lo necesario en su familia. ¿Se acuerdan de Adán? Vean ahí Génesis capítulo capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí ¿a quién? Al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y menciona otras cosas interesantes. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿sí? Y luego, y lo puso en el huerto de Edén para que estuviera dormido en sus laureles, para que estuviera a que lo atendiesen prontito, para que nomás con hacer este chasquido de los dedos lo atendiera alguien, pero no había nadie aún. Es decir, no estaba completo. Y mandó, dice que Dios lo puso para que lo labrara y lo guardase. Es decir, para que trabajara, hermano. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo otras cosas importantes. Además de eso, Dios le dijo que le iba a poner nombre a todos los animales. Dime si no es trabajo. Claro que sí, o sea, lo puso para tomar un liderazgo importante, un rol importante. Y vemos ahí los que han tomado el discipulado bíblico, hermanos, cómo hay unas comparaciones entre nosotros como padres y Dios. Y si hablamos de un padre amoroso, ¿también lo han visto? Un buen padre, ¿qué hace por sus hijos o por su familia? Dígalo. Un buen padre provee. Ahora, pero qué interesante es, ¿qué provee? ¿Qué provee? Un buen padre provee para su familia. ¿Qué provee? Esa es la pregunta. ¿O qué debe de proveer de acuerdo a la palabra de Dios? ¿El dinero? ¿Solamente? No, hermanos. Creo que cuando habla de provisión se extiende más allá de un concepto monetario. Un buen padre provee seguridad, amén. Un buen padre provee paz. Un buen padre provee armonía. Un buen padre provee disciplina, amén. O sea, no nos reduce a un concepto monetario, y ese es el error terrible que muchos de nosotros como varones estamos ahí entendiendo mal. Mientras yo te dé dinero, tú encárgate de todo lo demás. Ay, qué terrible, hermanos, qué terrible. Se desencadenan muchos conflictos por esa causa. A veces pensamos que con trabajar 8 horotas y llegar a leer el periódico y decir, ya cumplí. Qué terrible, ¿verdad? Como cuando aquel niño llegó con su papá. Y el papá, después de muy trabajado el hombre, llegó y su periódico y se puso a descansar ahí. Y llega el niño y le habla, papá. Y él, ¿qué quieres? No, es que vengo cansado. Es que mira, no, vete para allá. O sea, no lo dejaba en paz leer su periódico. El niño se había caído y quería enseñarle su rodilla lacerada, lastimada. Y el padre, porque quería descansar, porque ya cumplió, lo corrió, vete para allá. Y el niño se fue triste. ¿Y sabes lo que quería el niño de su padre? Que tal vez echara salivita así en sus dedos, le viera su rodilla y le dijera, ¡auch, mira! Algo, hermanos. No estaba pidiendo otra cosa.
pero le pudo más su periódico, le pudo más su descanso, porque él era su responsabilidad. ¿Sí, hermanos? ¿Y cómo se va quedando el corazoncito de ese niño? Pesa, hermanos. La ausencia paterna pesa. Mira quién te lo dice. Pesa mucho, de veras. Yo hubiese anhelado tener un padre que me regañara, que me llamara la atención, que me orientara en todos los aspectos de la adolescencia y la juventud. ¿Cuánta necesidad hace un padre para que te oriente? Y no se diga en el tema de índole sexual. Qué terrible es cuando no tienes ese apoyo. De veras pesa, hermano, sí pesa. El padre es el principal proveedor de todo lo necesario en la familia. La esposa, en su responsabilidad que Dios le ha dado, es la responsabilidad de ser, ¿qué? Ayuda idónea. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Hasta ahí? Ahora, por favor, no me voy a salir del tema y espero no decir algo que ofenda a nadie, no es la intención. Solo que quiero que veamos las bases que Dios establece, el orden que Dios establece. ¿Sí? Los hijos, por otro lado, ¿cuál sería su responsabilidad? Honrar y obedecer a sus padres. Amén. Cosa que muchas veces no están haciendo. Y esa es la realidad que estamos viendo hoy, ¿no, hermanos? Porque el rol que Dios ha establecido, hermanos, se ha roto por una causa u otra. Y cuando ese rol se ve afectado, indudablemente va a haber muchos más problemas. Si de por sí en el matrimonio hay problemas o no. Bueno, cuando se rompe el rol que Dios establece, va a haber más problemas, más problemas. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Dios es un Dios de orden y establece así a la familia. Dios dice, mira, tú eres el responsable, varón. Tú eres el proveedor de todo lo que hemos mencionado aquí ahorita. Y a la mujer es la ayuda idónea, no la sirvienta, varón. No la persona con la cual te vas a desquitar tus frustraciones y tus corajes y tus necedades. No es así. Si tú piensas de esa manera, estás en terrible error. Y yo no te voy a sacar de ahí, solamente Dios. Pero la mujer dice la Biblia que debe ser tratada como, ya lo vimos, ¿cómo? Como vaso más frágil, como vaso más frágil. No, hermano, es que tú no conoces nada. Mira, yo no necesito conocer tu familia, necesito conocer el plan de Dios. Y apegarme a Él, punto. Así como padres no tenemos un manual. Sí, no hay un manual que te diga cómo ser padre, pues la Biblia sí es un manual. Y la Biblia sí te dice cómo o no. Entonces aquí están las instrucciones. Los hijos deben de honrar a sus padres, obedecerlos, porque esto agrada al Señor. Dice que es un mandamiento con promesa. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y por qué no les va bien a los muchachos? ¿Te has preguntado por qué no les está yendo bien? Porque no honran, no respetan. Ahora, honrar es dar el lugar que te mereces. Es una definición de honrar. Lamentablemente, hermanos, algunos de ustedes pueden decir, bueno, hermano, ¿y su papá? Mi papá, yo oro por él, le hablé de Cristo. Y lo tengo que amar y le tengo que respetar porque Dios me lo pide. Amén. Biológicamente es mi papá. No lo voy a negar. Pero créelo, no soy responsable de sus buenas o malas decisiones que él tome. No lo soy. Ya me quité eso. Si cae en desgracia que no quisiera, voy a estar con él. Como cuando lo apuñalaron y le perforaron un pulmón. Ahí voy a estar y voy a estar porque es mi papá. Pero como no estuvo conmigo desde los 10 años y ya llegó cuando yo ya estaba grande, sencillamente no es lo mismo. Tengo una mamá que ha sido una guerrera y sigue siendo. Y aunque mis sentimientos hacia mi padre biológico pueden ser favorables porque le amo y le respeto, no los puedo comparar con el de mi mamá. Tal vez no me entiendas. Yo me entiendo.
Y a mi padre biológico le digo, dele gracias a Dios que lo recibimos con lo que tenemos, un taquito, con agüita, con lo que sea. Y a veces él exige más. Digo, es que la autoridad se gana o se pierde. El respeto se gana o se pierde. Y no le estoy diciendo irrespetuoso, sencillamente sembraste así, papá. ¿Se entiende, hermanos? Algunos sí. Bien, vamos adelante, hermanos. Vamos adelante, porque ya estamos casi terminando. Cuando se rompe el orden, hermanos, es importante ver esto. Les decía la semana pasada, las mujeres que trabajan, ay, ay, ay. Las mujeres que trabajan. Para empezar, hermanos, las bases otra vez, no quisiera malos entendidos. Mi mamá ha trabajado muchos años. Si hay alguien que yo he visto trabajar, ha sido ella. Y no tienes idea, ¿sí? Lo importante que para un servidor es ella, al ver su vida, su testimonio, y que fui parte de muchas cosas que vivimos, ¿sí? Nos pasaríamos el día hablándote. Pero no es para que tengas una idea. Llegó a rentar un puesto allá en el centro de 1,5 metros. 1,5 metros por otro tanto, en donde cabía nomás una mesa, en la cual en esa mesa pusimos unos valeros y esa mesa la llenábamos de dulces por arriba y en la parte de abajo pues había otras tablas. Ella se dormía a veces en un pedacito muy apenas y yo abajo de esas tablas. Y sacábamos ese carro lleno de dulce desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana, ahí en Cuauhtémoc y Colón, donde está la estación 2 del metro. Todos los días. Por decirte algo. A veces las emociones nos ganan y la mente se va y puedo recordar muchas cosas, pero no quisiera que me embargue el sentimiento de alguna forma, pero es una guerrera, eso sí te puedo decir. Entonces, entiéndalo bien, hermana, no estoy diciendo que no debe de trabajar, no lo estoy diciendo, o sea, no es mi intención. Estoy diciendo que las bases que Dios establece, el orden que Dios establece, hay problemas. Hay veces que la mujer tiene que trabajar por causas justas, entre comillas. Mi mamá lo tuvo que hacer, imagínate. Pero, ¿fue fácil? Pregúntame. ¿Fue fácil para ella? Vivimos muchas cosas difíciles. No fue fácil, porque la figura paterna era necesaria. Se tuvo que dividir ella en partes para poder atender y no podía atender a la familia como debía ser, porque es muy difícil, no se puede hacer todo a la misma vez. Se rompió ese orden, sí, por una causa, sí, ahí está, y tuvo que trabajar. Y muchas de ustedes tienen que trabajar. Pero cuando ese orden se rompe, hay muchos problemas. Otra vez, no estoy diciendo que debas trabajar o que no debas trabajar. Estoy diciendo que atendamos el orden que Dios establece para poder impactar a las nuevas generaciones. Mira, en Cristo hay un retorno, amén. En Cristo hay retorno. Porque el enemigo rompe con el orden, pero Cristo llegó a establecer el nuevo orden. Es en Cristo, no fuera de Él. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende? Hay veces que cuando se rompe este orden, el hombre deja de tomar ese rol tan importante, que no debería ser así, hermanos. Y pudiéramos seguir hablando de ese punto, pero no quisiera más que decirte que el orden de Dios es diferente. Tengo una hija por la gracia de Dios y le insto a que primero se afirme en las cosas de Dios. Y los hijos crecen, amén. Hermanos, por favor, ya voy terminando, denme 5 minutos. No quiero que me malentiendan. Si mi padre, Atilano García Valderas, fue irresponsable con su familia, porque lo fue,
es buen hombre, pero fue irresponsable por la bebida. Sí, la bebida le pudo más que su familia. Yo hubiera sido igual o peor que él por la enseñanza indirecta que estaba recibiendo, no sé si se entienda. Y la familia que Dios me ha dado hasta ahorita no fuera como hasta ahorita por la pura gracia de Dios. En donde el círculo vicioso se va estableciendo, hermanos, papá, mamá no están cumpliendo con el rol y las nuevas generaciones igual y así. Y hay un círculo vicioso. Y no es a través de Cristo que se rompe ese círculo, hermano. Él es el único que puede romper ese círculo, créelo, es Jesucristo. No hay nadie más. O sea, hay punto de retorno. Y por la bendita gracia de Dios, ya no se repitió ese círculo. Y puedo darle la honra y la gloria a Dios. Y decirle gracias por la esposa que me has prestado y los hijos que me has prestado. Él cambia las cosas, hermanos. Totalmente. Él te provee paz, te provee sabiduría. Sí, hermanos, mientras tanto hay cosas que ajustar. Ajústate por medio de la palabra de Dios y transmítelo a las nuevas generaciones. Que en Cristo hay solución y hay salvación, por supuesto. En Cristo es diferente. Yo creo que Él restaura, amén. Él restaura, pero es en Cristo, no fuera de Cristo. No nos creamos las mentiras del enemigo. Se rompe el orden de Dios, hermanos. Mi hija, le digo, oro por ella, oro para que Dios le dé. ¿Por qué no, hermanos? Yo desde pequeñita estoy orando por ella y por el varón que Dios me prestó. Por ella, por un varón que ame a Dios y sirva a Dios. Y se vea, hermanos, se vea, se palpe, sí se ve. No se crean a veces de que por el hecho de traer una Biblia ya es una garantía. No, tiene que verse, por favor. No se crean de las palabras lisonjeras. Y le digo, ¿sabes qué? Estudia, prepárate, trabaja. Amén. Trabaja. Es lo que yo le digo. Pero cuando llegue ese momento, porque dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Cuando llegue ese momento de formar una familia, ¿quién crees que va a ser el proveedor? Con esto ya no voy a trabajar. Sí, puede hacer un montón de cosas. Pero no dejes que el orden se cambie. Porque aunque no lo creas, porque no lo creen muchos, va a haber más problemas. Le estás quitando una responsabilidad al varón que no tienes idea. Y de ahí se va a ser atenido y se va a hacer de muchas cosas. Si quieres entrarle, entra, no te lo aconsejo. Él va a tomar las riendas del hogar, no con una autoridad mezquina, ni con una dictadura, sino con un ejemplo del maestro. Y te debe tratar como vaso más frágil. Y te debe de proteger. Y ruego a Dios por ello. Y yo sé que Dios cumple lo que promete. Y no voy a bajar la guardia para que Dios les provea una familia, porque ellos deben de formar una familia, hermanos. No es para que estén con nosotros siempre. Tienen que formar una familia. El orden se rompe, se cambian las responsabilidades, se invierte la autoridad, a veces con los mismos hijos, hermanos. A veces los hijos ahora están tomando el lugar de los papás. ¿Lo crees o no lo crees? Sí, hermanos, porque ahora resulta que los hijos saben más que los papás. Y los papás, en lugar de ponerse firmes, sí, mijito, lo que tú digas, mijito. No le digas nada al muchacho porque se va a enojar. Y ahora ellos están dictando órdenes a los padres, sí, créelo. Ahora los hijos le dicen a los padres, ya no vayas a la iglesia. Los mismos hijos le están diciendo, ya no vayas a la iglesia. Y los papás, sí, mijito, porque ya estás grande. Error, hermano, error tras error. La autoridad se gana o se pierde. Y podemos meternos más en otros temas. Pero cuando se invierte la autoridad, ahora los hijos están mandando, están ordenando a los propios padres. ¿Cómo ves esto? Pregunto y termino. ¿Ese es el orden de la familia, según Dios? Que cada quien jale por su lado, que cada quien establezca parámetros, que cada quien... ¿O qué es lo que queremos hacer, hermanos, en medio de esta problemática que hay en las familias? Yo creo en un Dios que restaura, hermanos.
Yo lo creo. Y hay garantías cuando tú te aferras a Él como la vid verdadera. Y cambia todo el panorama. Y yo quiero decirte que si en este momento estás pasando por una situación difícil en torno a la familia, confía en Él. Él va a hacer lo que ni te imaginas para bien de la familia. Pero es a través de Él, no fuera de Él. No busques que tu familia mejore fuera de aquí. Fuera de la dirección de Dios me refiero. Y claro, enfatizo, ¿la iglesia es importante o no, hermanos? Sí es importante. Muchos dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Si aquí en la casa estoy orando, si aquí en la casa estoy estudiando, allá en la iglesia son muy falsos. Ay, qué terrible enseñanza estás dando. De veras, qué terrible enseñanza estás dando. Y empiezan a hablar de la familia, ¿cómo van a venir las nuevas familias? Ay, hermanos, este tema no se acaba. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué estás haciendo tú por tu familia? ¿Estás considerando el orden de Dios? Bueno, hermano, es que ya pasaron varias cosas. Mira, pero hay punto de retorno, créelo. No tiene por qué seguir siendo igual si tan solo nos apegamos a los principios de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra. Y es diferente. Termino ya. Mi mamá, le doy gracias a Dios por ella, ya lo dije, pero hace muchos años, ella hizo algo que marcó mi vida de una manera fuerte, impresionante. No es fácil, hermanos, vivir sola con 6 mujeres y 2 varones. No fue fácil. Pero cuando ella se acercó al Señor, fíjate, nótalo, cuando ella se acercó al Señor todo fue diferente. Y hace muchos años hizo algo que me marcó para bien. Se hincó y me pidió perdón por muchas cosas que no había hecho bien. ¿Cómo crees que asimile eso? Fue algo impresionante. ¿Cómo es posible que la mamá pida perdón al hijo? Ella lo hizo. Y no tienes idea cómo me ayudó eso. A veces los padres no quieren pedir perdón a sus hijos. Siguen empecinados con sus actitudes. No están viendo al otro lado de la moneda. Y por eso en lugar de mejorar las cosas se van empeorando. Porque decidimos tener un corazón orgulloso. ¿Y cómo voy a pedir perdón? Ella lo hizo y me afectó positivamente. Y le doy gracias a Dios por ella. Dios los bendiga, hermanos.